Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Dejamos ahí la lectura, tome su asiento. Gloria al Señor. Y vamos a estar esta noche pensando en esta palabra, en esta lectura que hemos tomado esta noche para aprender de la palabra del Señor. Y hay que nosotros siempre que venimos a este lugar, venir con esa fe, con esa seguridad, con esa sed de escuchar la palabra de Dios. No nos acerquemos a este lugar nomás por pasar un tiempo más, un día más, para cumplir nomás como cristianos, ir a la iglesia, porque esa es una pérdida de tiempo. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, con ese deseo de escuchar la palabra del Señor, vamos a aprender de la palabra de Dios y vamos a crecer espiritualmente. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor esta noche. Mire lo que dice. Desechando pues, miren lo primero que dice el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que debe pasar en nuestra vida? Lo primero que debe de suceder en nuestra vida, el primer cambio que debe de haber, es que vamos a empezar a desechar todo lo que nos sirve. Eso es lo primero que debe de ocurrir en nuestra vida como cristianos. Cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que debemos de hacer nosotros es desechar todos los deseos que habían en nuestra carne, deseos perversos, todas malas mañas que habían en nuestra vida. Al venir a los pies de Cristo, lo primero que vamos a hacer es desechar todo lo que nos sirve. Porque dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Entonces, si de modo que todo es nuevo, entonces debemos nosotros de desechar todas esas cosas. Y por eso el apóstol Pedro llama a que hagamos esto, iniciemos de aquí, que partamos de aquí en adelante, desechando de nuestro corazón, de nuestra mente, todo deseo que no es bueno, que no es agradable delante de Dios. Desechémoslo, saquémoslo de nuestro corazón. Que ya no siga retenido en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que hay que sacar. ¿Y qué es lo que hay que sacar? Dice que, mira, da unos ejemplos. El apóstol Pedro pone unos cuantos ejemplos, pero son muchos más todavía. Pero pone unos cuantos ejemplos, y lo primero que es muy importante que hay que sacar de nuestra manera de vivir es la malicia. Dice que en mi tierra hablaban así bastante, decían: si le viste la malicia a fulano, ¿con qué actuó? La malicia era porque había muchas veces algunas personas perversas con malicia actuaban, parecía que estaban haciendo lo bueno, pero era una malicia nada más, pero en su corazón había maldad. Entonces dice el apóstol Pedro que eso debemos nosotros de partir de ahí en adelante. Sacar esa malicia que hay dentro de nosotros. Actuamos con malicia muchas veces. Estamos aparentando ser buenos, pero es malo lo que estamos haciendo. Nomás es maliciosamente estamos actuando muchas veces. Entonces el apóstol Pedro dice que eso es dañino para nuestra vida espiritual. Y dice que hay que desecharlo. La malicia, lo primero que hay que desechar es esa malicia. No vaya a actuar usted así con malicia, queriendo hacer cosas buenas, pero es maliciosamente, pero en su corazón hay maldad. Eso sáquelo de su corazón. Pero continúa diciendo, mire todo también lo que dice, todo engaño. Muchas veces, ¿verdad?, se actúa con malicia para engañar a otra persona, a otro hermano, a otro amigo. Pero el apóstol Pedro nos está llamando esta noche, y también en aquel tiempo llamó a los hermanos a que aborrecieran todo esto. Y por medio de su palabra, ahora nos llama a nosotros que aborrezcamos todo esto, que desechemos de nuestro corazón todo engaño. Toda mentira es un engaño, ¿verdad? Muchas veces actuamos con engaño.
¿De qué manera muchas veces actuamos con engaño? Le decimos muchas veces al hermano, ¿verdad? Vaya a tal lugar que allí le van a dar trabajo, ahí están contratando. Mire, lo está engañando. Ese es un pequeño ejemplo que yo le puedo poner, pero hay muchas maneras de cómo entender esta palabra, que desechemos todo engaño. Que no andemos engañando a ninguna otra persona. Si lo decimos en lo espiritual, también. Que desechemos todo engaño, porque muchas veces, ¿qué sucede dentro de las congregaciones, dentro del templo, dentro de la casa de Dios? Con engaño muchas veces se está predicando, se le está enseñando a la gente con engaño y la gente pues está contenta, ¿verdad? Porque la mentira bastante les gusta. Pero a mí me gusta la verdad. Yo no sé cuántos hay aquí de los que les gusta la verdad. Gloria al Señor. Pero hay bastante cantidad de gente que le gusta el engaño y entonces muchas veces se está actuando con engaño. Se está predicando de una manera maliciosamente y engañando a las personas muchas veces. Y el apóstol Pedro, todas estas cosas dijo que las desecháramos. Que no actuáramos con engaño. Y dice, ¿qué más dice? Toda hipocresía. Mire, el hipócrita. Y el hipócrita, ¿sabe quién es? El hipócrita es el que le viene a dar el abrazo, mire. Le dice, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Hipócrita. Un abrazo fingido. Fingido, que en su corazón no es real. Entonces ese es un hipócrita. Y el apóstol Pedro está llamando que no seamos hipócritas de esta manera. Mire, si usted se siente mal con el hermano, pues platique con él y dígale, hermano, yo me siento bastante mal por estas y estas cosas, para llegar a un acuerdo y a perdonarse, porque a eso nos llamó el Señor. Así es, a que nos reconciliemos unos con otros, perdonamos la falta de unos con otros. Pero muchas veces ahí traemos el resentimiento y ¿sabe qué somos? Unos hipócritas muchas veces. Le fingimos al hermano, mira, allí viene todo, viene en línea. Le fingimos al hermano, hay malicia, hay engaño, de que somos buenos amigos, pero somos unos hipócritas muchas veces. Pero el Señor dice, por medio del apóstol Pedro, que hay que desechar todas esas cosas. Así es que si hay alguno escuchando en la transmisión, aquí en este lugar, que está de esta manera, debe de desechar eso. Porque a eso nos llama la palabra del Señor. Y mire qué más dice que hay que desear. La envidia. Mire, son pecados estos, que hay que desecharlo. Hay que desechar, dice, envidia. Así es que usted ya no ande de envidioso. Si practicaba estas cosas, ya no las siga haciendo. De ahora en adelante hay que dejar todas estas cosas. Por si no sabía que esto era un pecado, era algo muy grave, muy mal, que hay en el corazón muchas veces. Pero de ahora en adelante, usted ya sabe, ya no lo va a practicar. Porque es lo que dice el apóstol Pedro, que hay que desecharlo. ¿Y desechar qué es? Abandonarlo, ¿verdad? Sacarlo completamente. Deshacerse de eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Desecharlo todo ya de una vez. Que ya no exista más todas estas cosas. Estos pocos ejemplos que está poniendo el apóstol Pedro. Pero si usted sigue escudriñando la escritura, usted va a seguir encontrando más cosas que hay que ir desechando. Entonces por eso es que es muy importante que nosotros lecturemos la palabra de Dios y la retengamos en el corazón. Y dice así, ¿qué más dice? La envidia, que no debemos de ser envidiosos. Y de ahí, ¿qué más dice? Y todas las detracciones. ¿Y cuáles son las detracciones? Muchas veces difamamos, calumniamos muchas veces. Todas esas cosas debemos nosotros sacarlas del corazón. Todas esas malas mañas que había en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero al venir a los pies de Cristo, para que podamos entrar al reino del Señor, es necesario abandonar todas estas cosas. Ya no difamar más al hermano. Y ya no más de calumniarlo. Muchas veces lo calumniamos. Y esas cosas ya debemos de dejarlas. Pero mire lo que dice. Eso es lo que dijo iniciando el capítulo. Que esto eran las cosas que debíamos de desecharlo. Y de ahí dijo el apóstol Pedro, escribe y dice que debemos desear. Ahora viene, mire, lo que debe de desear nuestra alma.
¿Qué es lo que desea su alma? Porque aquí el apóstol Pedro, mira lo que está diciendo. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Verdad que ya los que ya tuvieron sus niños, sus hijos, saben que el niño, ¿verdad? Empieza a patalear, empieza a brincar, tira manotadas, tira mordidas, porque él desea la leche. Porque tiene hambre, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces hacemos berrinche, ¿verdad? Por no querer la palabra. Porque no queremos la leche. ¿No tienen hambre? No hay hambre. Y se le está dando la fuerza, entonces tira patadas y hace berrinche, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro que después de que hayamos dejado todas estas cosas, estas malas mañas, debemos de desear, así como el niño cuando tiene hambre. Mire qué ejemplo el que pone, que cualquiera lo entiende. Aquí no hay una excusa que diga, es que yo no entiendo la palabra del Señor. Sí, está un ejemplo, pero bien claro, que dice que es como un niño recién nacido. El niño recién nacido, mire, tiene hambre, su estomaguito le está pidiendo comida, está llorando porque necesita, ¿verdad? Usted que ha sido padre, ha sido madre, usted sabe, ¿verdad?, cómo son niños. Entonces a usted se le hace bien fácil entender la escritura, porque ha mirado cómo los niños desean cuando tienen hambre. Entonces nosotros, después de que hayamos dejado todas las malas mañas, debe de haber esa hambre por la palabra del Señor. Porque es lo que dice, la leche espiritual no adulterada. Mire, no mixteada con nada. Aquí no se trata de añadir ningún otro pensamiento. Lo único que debemos de hacer es anhelar esta palabra, mire. De ahí ningún otro dogma, ningún otro pensamiento humano, sino que la palabra del Señor, no adulterada, no revuelta, no mixteada. Dele usted mixteada la leche con agua al niño a ver cómo le va. Se va a poner malo de su estomaguito, ¿verdad? Su organismo no lo va a digerir, no lo va a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Se va a enfermar. Entonces, cuando nosotros tomamos esa palabra allá adulterada, ya con un pensamiento ahí revuelto, mixteado, ¿sabe qué sucede? Hace daño. Y empieza a haber ya cosas malas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, porque ya está adulterada. Pero ¿qué debemos de desear nosotros? La palabra, así como está escrita, así la debemos de desear en nuestro corazón. Amén, amén. Lo que estábamos hablando en el estudio pasado, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Se reunió en un lugar en el templo. Y desde qué horas empezaron a lecturar la palabra, desde la mañana, dice, desde el amanecer. Mire, ellos deseaban la palabra, escuchar. En el tiempo de Nehemías era lo que estábamos estudiando el servicio pasado. Que el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías se reunieron. Empezó el sacerdote Esdras, el escriba Esdras, y estaba ahí lecturando la palabra y el pueblo estaba ansioso. Se llegó las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 11, las 12, llegó a la mediodía y el pueblo seguía con sed de querer escuchar la ley de Dios. Entonces, ¿usted cómo anda siempre? ¿Anda con esa sed? O dice, no hombre, que volver a ir a la iglesia de nuevo, qué aburrido es estar allí 2 horas. Mejor me quedo aquí en la casa, dice, ¿verdad? Viendo tele, veo una película, dice, ¿verdad? Es que qué aburrido. Y miren lo que está llamando al pueblo el Señor. Que deseemos esta leche, mire, esta palabra. La debemos de desear nosotros. Debemos de llorar cuando no hay servicio. ¿Qué debemos nosotros? De lamentarnos, de llorar, porque no hay esa palabra. No la vamos a escuchar este día. Pero en vez de estar llorando, ¿verdad? Que estamos contentos. Cuando dice, el día de mañana no va a haber servicio. Gloria a Dios, dice. Gloria a Dios, dice. Mire qué tremendo. Va a haber ayuno y se enojan. Se enojan. No dicen gloria a Dios. No, y no nadie dice amén. Y mire, ¿y el niño cómo hace? Llora, ¿verdad? Cuando necesita la lechita. Así es. Y nosotros, la lechita está en este lugar, se está impartiendo, se está dando la lechita para que crezca. Luego dicen que son muchos días de servicio. Y pero, ¿sí? Luego están enojados y dicen, no hombre, es que nomás el pastor hiciera 2 días suficiente, dice, ¿verdad? Un día por semana. Un día suficiente, con un día que vayamos a escuchar. Mire,
Pero ¿por qué usted cree que llegan a 20 años los niños y todavía ahí andan, mire, jugando como un niño pequeño? Porque no ha crecido espiritualmente. ¿Pero por qué no crece? Porque no toma la leche no adulterada, sino que la está tomando con agua, ¿verdad? Y está todo desnutrido. No hay una alimentación nutritiva y por eso no crece. No hay una alimentación sólida, continua. Porque la alimentación debe de ser continua. Porque usted deje de comer, mire, estos dos ejemplos prácticos son bien fáciles de entenderlo. Deje de comer usted. Así como el apóstol Pedro está poniendo este ejemplo de un niño recién nacido, yo le voy a poner el ejemplo de usted que ya está grande. Deje de comer un mes, a ver cómo se pone su cuerpo. Mire, si dejamos de comer un día, 2 días y el cuerpo ya anda débil. Y mire, si deja de comer una semana, se pone más débil, ¿verdad? Y a ver cómo va a estar espiritualmente usted cuando nomás viene al servicio una vez por semana. O viene una vez al mes. Y es ya suficiente, dice. Ya con esto ya hice bastante. Y dice que la debemos de desear. Y mire, el pueblo de Israel estaba en ese tiempo que ellos estaban tan ansiosos de que se gozaban escuchando la ley de Dios. Llevaban 6 horas ya y ellos querían seguir escuchando. Así es que cuando nosotros nos pasemos ya por ahí 2 horas, usted siga deseando como niño recién nacido y glorificando al Señor. Porque ¿qué dice? Mire el 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación, mire. Y solamente por la palabra se puede crecer espiritualmente. Solamente por la palabra. No hay otro ducto donde usted puede crecer, sino solamente la palabra. Mire, usted puede estar allá en su casa y puede decir, no, es que yo aquí canto al Señor, yo aquí alabo al Señor, pero si no lectura la palabra, no hay alimento. No hay alimento. Pero muchas veces, muchas personas se equivocan con de esta manera piensa y dice, no, es que yo aquí canto al Señor. Yo aquí pues paso orándole al Señor. Pero no está lecturando la palabra. Está descuidando lo más importante que es la alimentación. Y mire qué importante es. Porque dice, para que por ella crezcáis para salvación. No hay por otra manera en que podamos crecer para salvación. Si queremos ser salvos, debemos de alimentarnos con esta palabra, con esta leche no adulterada. Así que no se dejen engañar, los que están en la transmisión, no se dejen engañar, que se van a alimentar por otro ducto. No hay otro camino, no hay otra manera de alimentarnos, si no es por medio de la Escritura. No hay otra doctrina pura más que... No hay otra. Ninguna otra doctrina puede decir, es que nosotros tenemos esta doctrina y que estudiamos el libro tal, no hay salvación. La única. Dicen que estudian la Biblia, pero también el libro mormón. Ahí tienen 2, 3 libros estudiándolos ahí. Ahí está la levadura. Ahí está ya mixteado. Ahí está, y como dije que debemos de desear, la leche no adulterada. Ahí está adulterando. La palabra ya va adulterada, ya va inflamada, ya va cambiada, ya no es pura. Pero cuando nosotros lecturamos nomás la Sagrada Escritura, ahí está el alimento sólido. Y vamos a crecer para salvación. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar, salvación. Si el Señor ya nos la dio gratis. Lo único que debemos de hacer nosotros es mantenernos saludables con la alimentación de la palabra que es este libro. Miren, usted la escudriña todos los días, se está alimentando todos los días. Y la debe de desear en su corazón. Es una necesidad que debe de haber. Eso no es porque voy a ir ahora nomás para que no digan ahí, ¿verdad? No, esa es una necesidad que debe de haber. Dice así, mire, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero mire qué es lo que dice el 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto es, si es que has entendido. Si ya lo entendiste, lo bueno del Señor, la benignidad, el amor del Señor, si ya lo entendiste,
pues entonces vas a desear esto. O entonces quiere decir que el que no desea esto es porque no lo ha entendido todavía, ¿verdad? No ha entendido la salvación. Porque miren lo que sigue diciendo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que lo has entendido, vas a desearlo. Yo deseo todos los días. Entonces quiere decir que yo ya voy entendiendo la palabra, ya voy entendiendo la salvación. El que no siente ese deseo de la palabra, mire, allí está bien fácil de entender que todavía no ha entendido la salvación. Todavía no sabe a qué es lo que viene a la iglesia. Todavía piensa que es nomás venir a cantar. Un niño si viene a comer nomás un día a la semana y después no, nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Va a seguir siempre él pequeñito, desnutrido. Y mire, hay muchos niños enfermitos que no comen muy bien. Sabe que han llegado a 15 años y los niños todavía los anda cargando su madre en sus brazos. ¿Pero por qué? Porque están enfermitos, ¿verdad? Entonces así hay muchos cristianos que están bien enfermos. Entonces ahí está, mire, pasó ya 1 año, pasaron 2 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años y sigue enfermo. ¿Pero por qué? Porque no se alimenta bien. Porque hay una enfermedad. ¿Y sabe cuál es esa enfermedad? Que no ha desechado estas cosas, mire, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Todo, mire, las demás cosas malas que hay, todavía no las he desechado. Entonces está enfermizo todavía y por eso es que no puede crecer. Porque eso es muy importante, desechar primero todo lo que nos sirve para que nosotros podamos crecer. Porque mire, el ejemplo que le puse, si un niño está enfermo, ¿verdad que no se alimenta bien? El niño nunca va a crecer. Siempre ahí lo va a dar su madre en sus brazos. Y hay muchos porque está enfermizo. Niños espirituales enfermos y desnutridos porque no les gusta alimentarse espiritualmente. Sí, se les da el alimento y reniega, ¿verdad? Patalea, brinca, salta y no quiere el alimento sólido. Entonces dice el apóstol Pedro, esos no han entendido todavía la salvación. Porque si alguno ha gustado, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es que vas a desear la leche no adulterada. Y es que algunos comen, pero no la digieren. No la digiere. Sí, eso es otro problema. Pero ¿saben por qué ese problema? Porque no ha desechado lo malo. Porque allí tiene el virus dentro del estómago, dentro de la mente, del corazón. Allí está ese malo y no lo digiere. No le permite digerirlo porque hay envidia muchas veces. Y como si hay envidia, no digiere la palabra. Porque el predicador predicó y dijo, por mí lo dijo. En vez de gustar la palabra y decir, gracias Señor amado, porque me estás hablando, me estás enseñando qué debo de cambiar. ¿Es envidioso? No le gusta que le digan, ¿verdad? Que no debe de ser envidioso. Tiene malicia en su corazón, que siempre actúa con malicia. También ahí está eso. Y no le permite poder gustar la palabra del Señor. Pero por eso es que nos enseña que dice que debemos de desecharlo. Y desecharlo es, como dijimos al principio, sacarlo del todo. Que ya nunca más vuelva a existir esas cosas. Mire, vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios, en su capítulo 4, miren lo que dice. Efesios capítulo 4, en su versículo 22. Mire, aquí hay otras cosas muy importantes también que debemos de desecharlo. El apóstol Pedro ya mencionó algunas. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice. Efesios capítulo 4, en su versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, mire, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir entonces? Usted se enojó por la mediodía, al caer la tarde, usted no debe de seguir enojado. Que no se ponga el sol, dice, sobre su enojo. Y tampoco que se le dé lugar al diablo. Y sí, miren lo que sigue diciendo. Dice, ni deis lugar al diablo. Mire qué importante es. Mire lo que hace mención el apóstol Pablo, que hay que desechar también. Por eso es que yo le dije al principio que hay muchísimas más cosas, pero hay que lecturar, hay que desear la palabra para que nosotros podamos seguir escudriñando. Cuando hay necesidad, seguimos comiendo, ¿verdad? Seguimos gustando de la palabra. Pero cuando no hay hambre, cuando todavía no hemos entendido la salvación, no hay esa sed. Se nos hace aburrido leer la palabra. El hermano está leyendo aquí, lecturando, y muchas veces no hay esa sed. No entendemos nada. No hemos entendido la salvación. Y mire que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe cuándo le damos lugar al diablo? Cuando nos enojamos, ¿verdad? Y decimos, nos hizo tal cosa, que se espere, ya vamos a ver. Mañana me la va a pagar. Mire, y está diciendo que no se ponga el sol sobre ese enojo. Y ya estamos pensando muchas veces, ¿verdad? El siguiente día me la va a pagar en el trabajo, ya van a ver. Y ya se la trae reservada. Le está dando usted lugar al diablo. Sí, entonces, que no se ponga el sol sobre ese enojo. Cuando usted se enoje, se aira, pero no vaya a pecar. Se enojó por un momento, se airó porque le dijeron algunas cosas. Pero mire, al llegar la tarde, usted debe de acostarse en paz. No debe estar pensando en que el siguiente día me la va a pagar, porque usted ya le está dando lugar al diablo. Y mire, ya cuando le da lugar al diablo, el diablo se encarga de matar, hurtar y destruir. Y mire, usted le da lugar el siguiente día se armó un buen pleito. Y ya, mire, se hace un desorden. ¿Y qué más dice el 28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire qué importante es. Cuando usted no tiene que comer, no vaya a hurtar, mejor vaya a trabajar, para que usted también pueda compartir con el que no tiene. De ahí que más dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire, ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca. Eso lo debemos de desechar, como dijo el apóstol Pedro. Hay que desechar todas estas cosas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero mire, muchas veces ya hay adultos cristianos, espiritualmente ya están adultos, pero siempre hay palabra corrompida que sale de la boca. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No edifica, sino que es un estorbo para los demás, para los más jóvenes, para los más pequeños espiritualmente. Debemos de cuidarnos nosotros de todo esto. Debemos de desechar todas estas cosas como cristianos. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, no contriste usted al Espíritu Santo, con el cual ya es sellado usted. Ya está marcado, mire. Nada le puede hacer daño a usted, porque usted ya está con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, para el día en que cuando venga el Señor y nos lleve a su presencia. Pero no contriste usted al Espíritu Santo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo. Amén. Mire, en Cristo Jesús hemos sido nosotros perdonados. ¿Queremos perdón del Señor Jesucristo? De nuestro Dios. Debemos nosotros también perdonar al que nos ofende. Porque eso es lo que mando a decir. Mire, el 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria al Señor. Mire qué importante es que nosotros entendamos la salvación. Todas estas cosas consisten en que debemos de desecharla cuando nosotros hayamos entendido lo que es la salvación. Porque la salvación consiste en desechar todo lo malo y buscar siempre lo bueno. Pero ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 1 en su versículo 15? Miren lo que lecturamos al principio del servicio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿cómo dice? Santo en toda vuestra manera de vivir. Mire, a santidad nos llama el Señor. Todos los días nos llama a santidad. ¿Pero por qué es que nos llama a santidad? Porque Él es santo. Amén. Porque dice que sed santo, dice, como yo soy santo. Miren lo que dice el 16. Dice así, mire. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Miren, santidad quiere el Señor todos los días. ¿Y de qué manera vamos adquiriendo la santidad? Desechando todas estas cosas que ya leímos: enojo, gritería, maledicencia, envidia, malicia, engaño, hipocresía y toda detracción. Vamos adquiriendo santidad. Cuando vamos dejando todas estas cosas, vamos adquiriendo santidad. Ya para terminar, vamos a leer Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos terminando porque el tiempo se nos fue bien pronto. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Miren lo que debe de ser. Debemos de estar atentos. ¿Para qué dice? Para escuchar. Pero muchas veces, ¿verdad? Ni bien se ha terminado de decir la palabra. Ay, pero usted ya respondió como unas 10. ¿Y qué dice Santiago? Dice que debemos de ser prontos para escuchar primero. Escuche primero la conversación. Escuche primero la palabra de Dios. Y luego usted hable si tiene que hablar. Pero muchas veces nos adelantamos. ¿Y qué más dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No debe de enojarse, mire. Porque la ira del hombre no, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire. No hay justicia de Dios. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire, todas estas cosas hay que desecharlas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, ¿cómo debemos de recibir ese alimento no adulterado? Con mansedumbre. Entonces, cuando usted viene a este lugar y fue corregido con la palabra del Señor, usted recíbala con mansedumbre. Yo la debo de recibir con mansedumbre. Amén, amén. Pero muchas veces no queremos recibir, la verdad, con mansedumbre, sino que nos enojamos, nos airamos, salimos bien enojados. ¿Y qué decimos? Ya no voy el siguiente día. Entonces, ¿qué pasó? Le dio lugar al diablo. Se enojó usted con esa palabra y ¿sabe qué pasó? Se puso el sol, amaneció el siguiente día, volvió a salir el sol y usted ya le dio lugar al diablo.
Y el apóstol Pablo dijo que no le dé lugar al diablo, que no se ponga el sol sobre ese enojo, sino que usted reciba la palabra con mansedumbre. Yo la debo de recibir con mansedumbre. Gloria al Señor. Así es que este es el consejo de la palabra del Señor. Gloria al Señor, porque el Señor nos enseña en este lugar siempre cómo debemos nosotros de vivir. Así es que dice que si alguno ha entendido la salvación, dijo el apóstol Pedro, se conoce de esta manera, que él va a desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Va a desear la palabra, y el que desea la palabra, el que siente anhelo por venir a escuchar la palabra, es porque se ha entendido la salvación. Así es que Dios les bendiga a los que están en la transmisión. También esos que están pendientes de la transmisión, es porque anhelan y han entendido que es la salvación. Dios les bendiga a cada uno. Amén, amén. Gloria al Señor.